Te le bendiga, amado hermano. Bienvenido una vez más a este video. Espero en Dios que sea de bendición para su vida. Y espero que la palabra de Dios siempre esté llegando a nuestro corazón. Como siempre, yo vengo a traerle la palabra del Señor. Y en esta ocasión quisiera leer en Apocalipsis su capítulo 21. Y voy a leer el versículo 4 nada más. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y estudiando este versículo yo pude entender algo que Jesucristo nos ha prometido a nosotros una eternidad juntamente con Él. Él nos ha prometido a nosotros que nosotros vamos a estar con Él por el resto de nuestra eternidad. Pero también yo quiero, y el mensaje para esta hora es que tenemos que preocuparnos a dónde vamos a pasar el resto de nuestra eternidad. Lastimosamente a veces nos enredamos tanto en los afanes, en los quehaceres de nuestra vida, sin saber de que nuestra vida va a determinar dónde pasaremos el resto de nuestra eternidad. Aquí el Apocalipsis 21, versículo 4, es un versículo muy hermoso y es una promesa para aquellos que hemos de pasar la eternidad con Jesucristo, donde nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Significa que en ese día, cuando estemos con Jesucristo, ya no vamos a sufrir, ya no nos preocuparemos por nuestras necesidades básicas, ni por lo que tanto nosotros nos preocupamos ahora en día, sino que todo esto pasará y ahora vendrá una eternidad con Cristo. Lastimosamente, a veces nosotros como seres humanos nos enredamos tanto en qué voy a hacer mañana, en qué voy a hacer hoy, cómo voy a prosperar. Es importante porque sí lo es, pero debemos de recordar que nosotros estamos ahora viviendo con Jesucristo y Él nos ha dado esta oportunidad de poder reinar con Él, y también Él nos ha prometido que Él va a estar con nosotros. Por eso su palabra dice: Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Significa que en aquel día Él nos va a recompensar por todo lo que nosotros tal vez padecimos aquí, por todo lo que tal vez nosotros sufrimos cuando estuvimos aquí. Pero fuera de ello, el mensaje que yo quiero traerles a ustedes en esta hora es que nos preocupemos dónde hemos de pasar nuestra eternidad. Este versículo que yo les acabo de leer es una promesa para nosotros que hemos de pasar nuestra eternidad con Cristo. Y Dios, el propósito de Él es que cada uno de nosotros pasemos una eternidad con Él. Pero a veces cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida, no nos enfocamos en Dios. Debemos de ponernos a pensar nuestra vida en el día de ahora, y cuando estamos viviendo en este mundo, en esta tierra, determina y determinará dónde yo pasaré el resto de mi vida. Podemos vivir como nosotros queramos vivir, pero debemos de tener en cuenta que al final el estilo de vida que yo llevé determina dónde yo voy a pasar el resto de la eternidad. Y para que ustedes entiendan, les voy a traer un ejemplo. Esto es una cinta, creo, así le dicen, un rope. Esto parte de este lazo, creo que así se le dice, este lazo determina nuestra vida. Nuestra vida está marcado, nuestra vida, digamos, está un promedio de 70 a 80 años, lo más que un ser humano vive. Y es muy rara la vez que una persona llega a más de 100 años o a 100 años. Pero digamos, el promedio normal es, digamos, de 70 a 80 años. Esto determina esta vida que usted y yo llevamos. Comenzamos aquí cuando estamos niños y vamos viviendo nuestra vida buscando los intereses de aquí. Y llegamos aquí, que qué voy a hacer mañana, que qué voy a hacer cuando tenga esta edad, que qué voy a hacer cuando tenga aquí, que qué voy a hacer cuando esté yo aquí o aquí o aquí o aquí. Todo es
todo lo pensamos solamente en este pedazo. Todo lo pensamos solamente cuando estamos aquí. Como que si nuestra vida terminara al terminar esta parte anaranjada. Pero déjeme decirle que esto no es solamente nuestra vida. El Señor nos ha prometido una eternidad. Y una eternidad es algo que nunca va a terminar. Es algo que va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir. Lo que usted y yo hacemos aquí en esta vida o en este pedazo anaranjado que usted ve aquí, determina dónde yo pasaré el resto de mi eternidad. Determina dónde yo voy a pasar el resto de mi vida. Pero a veces solo nos enfocamos aquí porque pensamos que ahí va a terminar todo. Pensamos que solo hasta ahí va a llegar, pero no es cierto. Nuestra vida no tiene fin. Y debemos de preguntarnos dónde yo he de pasar mi eternidad. ¿Será que la voy a pasar con Cristo o la voy a pasar en un lugar de tormento? Pero debemos de ponernos a pensar, hermanos, que esto determina este pedacito, este pequeño cuadro de nuestra vida, va a decidir por el resto que nos falta, que no tiene fin. Pero hermosa es la promesa de Dios donde dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, donde ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Significa que cuando nosotros hayamos concluido esto ya no va a importar, porque esto ya hizo su parte, ya determinó a dónde voy a pasar yo el resto de mi vida. Pero si estamos con Cristo, si vivimos para Él, Él nos promete una eternidad, una tierra nueva, un cielo nuevo, un lugar donde podemos estar con Él, donde ya no vamos a sufrir, donde ya no vamos a llorar, que no importan las pruebas, las luchas que nos vengan aquí ahorita, en ese pedazo anaranjado que yo les mostré. Ahí van a venir luchas, ahí van a venir pruebas, ahí van a venir tribulaciones, ahí van a venir obstáculos, ahí va a venir tantas cosas. Pero ¿sabe por qué viene? Porque vienen a determinar dónde usted y yo pasaremos el resto de nuestra eternidad. Aguantemos todo proceso, porque yo quiero y mi deseo es pasar el resto de mi eternidad con Cristo, porque yo sé que Él en aquel día nos va a recompensar por las luchas, por la prueba, por todo lo que estuvimos pasando. Entonces mi invitación para usted, amado hermano, es pregúntese dónde estoy yo dirigiendo mi vida. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Para dónde estoy yo enfocado? ¿Qué es lo que en estos 20, 30, 40, 50 o posible hasta sus 70 años, hasta dónde yo he conducido mi vida? Porque este mensaje es tanto para el niño como para el joven, como para el adulto y el anciano. Es una interrogatoria de preguntarnos dónde estoy yo conduciendo el resto de mi eternidad. Porque debemos de creer que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido una vida eterna. Pero ¿a dónde me estoy conduciendo yo? ¿A dónde estoy conduciendo yo el resto de mi vida? ¿Será que se la estoy dedicando a Dios? Pero recordemos, hermanos, que si le servimos a Dios fielmente, no importa la lucha, la prueba, la circunstancia, la tribulación, la adversidad, el obstáculo, todo lo que venga alrededor de nosotros. Pero en aquel día, Él nos dice, yo enjugaré toda lágrima que tú derramaste por la tribulación, los problemas, la angustia, la adversidad, todas las lágrimas que tú derramaste, en aquel día yo las enjugaré. Yo te pagaré por todo esto que tú sufriste. Yo te recompensaré. Si hablan de nosotros, si nos critican, si nos dejan solos, si nos abandonan. Eso es solamente un pedacito de nuestra vida. Es un pedacito. Pero lo más maravilloso es que ese pedazo nos puede dirigir hacia el cielo. Entonces, esta vida que usted y yo llevamos, no podemos vivirla como que si no vale la pena. Y solamente tenemos este pedazo para determinar el resto de nuestra eternidad. Yo quiero que usted y yo entendamos esto,
Jesucristo nos hace un llamado a decir, ¿dónde tú pasarás el resto de tu vida? ¿Dónde tú vas a pasar la eternidad? La has de pasar conmigo. Has de vivir conmigo en un cielo nuevo, en una tierra nueva, donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrá más quebranto. Jesucristo viene y nos dice, este pedacito de tu vida determina dónde tú vas a pasar. Entonces, comencemos a preocuparnos y decir, ¿dónde estoy conduciendo yo mi vida? Sus promesas están ahí, pero depende de nosotros si la vamos a recibir. El capítulo 21 de Apocalipsis describe lo que nosotros conocemos como los cielos nuevos, la nueva tierra y la nueva Jerusalén. Ahí es donde es mi meta, ahí es donde yo quiero estar, reinando con mi Cristo, sabiendo de que aquel que murió en la cruz del Calvario nos ha ido a preparar un lugar para nosotros. Y Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Eso también nos quiere decir que en este lapso de tiempo tan pequeño como se los demostré, muchos viven su vida como que si Dios no existiera. Y muchos entran por una puerta angosta y van por un camino que deja vivir como quieren vivir. Pero la palabra del Señor nos dice, es angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Es muy pequeño y ese camino muy poco lo han hallado. ¿Por qué? Porque como les demostré, nosotros pasamos esta pequeña parte de nuestra vida diciendo, ¿qué voy a hacer el día de mañana? A veces vivimos nuestra vida como que si Cristo no existiera, vivimos nuestra vida como que si Jesucristo no hubiera muerto por nosotros, vivimos nuestra vida como que si Jesucristo no viniera por su pueblo, vivimos nuestra vida como que si nada va a importar. Pero la verdad es que ese pedazo de tiempo es para encontrar el camino angosto, y por muy difícil que sea, aunque tengamos que dejar lo que tengamos que dejar, aunque tengamos que cambiar áreas en nuestra vida, pero es mejor este pedazo de tiempo vivirlo lo mejor que podamos para poder estar con Cristo. Y este mensaje es para que usted y yo entendamos y abramos nuestros ojos y podamos entender que sí, yo tengo 20 años, pero en estos 20 años, ¿será que he estado conduciendo mi vida hacia la eternidad con Cristo? Usted puede hacerse esta pregunta, ¿a qué estoy dirigiendo yo mi vida? Sí, claro, Jesucristo me ha prometido un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva Jerusalén. Pero ¿será que yo estoy viviendo mi vida para irme con Cristo? ¿O estoy yo viviendo mi vida sin que me importe? Todo lo que nosotros hacemos en esta vida nos va a conducir al cielo o al infierno. Esta vida que nosotros vivimos va a determinar a dónde pasaremos la eternidad. Y usted y yo debemos de entender esto, tanto joven, adulto o anciano. ¿Dónde estamos conduciendo nuestra vida? Es mejor escoger el camino angosto, por muy difícil que sea, o por muy complicado, o por muy difícil que les digo que puede ser o lo consideremos, pero debemos de tener seguro que ese camino angosto, por donde muy pocos quieren pasar, yo tengo seguridad que ese camino angosto me va a llevar a la eternidad con Cristo. Yo prefiero caminar por un camino angosto, por un camino donde no muchos quieren caminar. Prefiero caminar en un camino donde yo sé que me van a venir luchas, me van a venir pruebas, pero yo sé que es temporal. Yo sé que es un pedazo y no va a ser para el resto de mi vida. Porque
el resto de mi vida la pasaré en la eternidad con Cristo, gozando de las mansiones celestiales, gozando de la recompensa, gozando de todo aquello que Jesucristo tiene preparado para su iglesia, aquella iglesia que vive conforme a su palabra, aquella iglesia que vive conforme Él nos ha mandado. Jesucristo no viene por una iglesia que vive la vida preocupado solamente en ese pedazo y se ha descuidado del resto de su vida. Jesucristo viene por usted y por mí, y por eso en este video Él está diciendo dónde tú vas a pasar el resto de tu eternidad. Tu vida solamente determina un pedazo, es solamente el inicio, y ese pedacito va a determinar con quién tú vas a estar. Y espero en Dios que este mensaje podamos entenderlo, podamos entender que Cristo viene pronto. Las cosas que están pasando a nuestro alrededor vienen a decirnos yo vengo pronto. En otras palabras, alistémonos y preparémonos. Si no hemos estado caminando en el camino correcto, es tiempo de someternos, es tiempo de meter nuestra vida al camino angosto, dejar atrás. Muchos van a caminar por el camino estrecho porque es fácil, donde todos van caminando es fácil. Pero caminar por donde no muchos quieren caminar, caminar sabiendo de que hay cosas que tengo que dejar, ahí no muchos quieren caminar, pero ahí es donde Dios quiere que yo vaya. Pero al final estaremos con Cristo. Y con esto quiero concluir este mensaje. Quiero recordarles, como se los hice en este ejemplo, esto tan pequeño determina el resto, y continúa y continúa, continúa y continúa. Que el Señor les bendiga, que el Señor me los guarde, y voy a concluir con esta oración. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por esta oportunidad donde tú nos permites, Señor, hablar de tu palabra. Ayúdame, Señor, a que mis hermanos puedan entender este mensaje que tú me has dado, Señor, donde podamos comprender que tú vienes pronto por una iglesia que está lavada con tu sangre preciosa y que vive su vida agradándote a ti, Señor Jesucristo. Bendice a cada uno que está viendo este video, y todo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor me los bendiga y nos vamos a ver hasta la próxima.